nosotros tenemos ya conectado a nuestro primer entrevistado, con quien justamente lo que queremos es charlar, aprovechar toda su sapiencia, toda Así es. su experiencia, su expertise en la materia y hablar, por supuesto, esto que decíamos al principio del programa. No podemos hablar de encuestas, no vamos a hablar de encuestas. Sí de sensaciones, sí de qué se ha palpado en este proceso eleccionario, en esta campaña electoral. Tenemos a uno de los mejores consultores políticos y analistas de opinión pública de la Argentina. Está Raúl Aragón, ya conectado con todos nosotros y nosotras para charlar, a quien por supuesto le agradecemos la deferencia de participar de este programa aquí en la radio de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. No, un placer, Raúl, muchas gracias. Estábamos conversando antes que usted entrara acerca de esta confusión que muchas veces trae la presencia de Santilli en la provincia, siendo que es alguien absolutamente vinculado y espejado en la ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, vinculada a la provincia de Buenos Aires, pero en esta oportunidad es candidata en la ciudad. Se percibe esto, se puede percibir esto en las encuestas, en todo este estudio que ustedes hicieron. No, no se perciben las encuestas a menos Ok. que uno haga preguntas muy puntuales, ¿no? Muy Ajá, puntuales. Precisamente tu pregunta, por ejemplo. Cosa que en general no claro. hacemos. Eh, Mm, digamos que uno tiene un límite de la cantidad de preguntas que puede hacer, 10 más o menos, y Ajá, después cortan ujú, si uno sigue, claro. o si es presencial se van. claro. Entonces, eh, habría que hacer un estudio específico sobre eso, porque requeriría varias preguntas para detectar lo que estás preguntando. Lo que sí tenemos en claro es que toda la campaña ha sido una campaña de muy baja calidad, la Ujú. peor que yo he visto desde la vuelta de la democracia acá, Ujú, una campaña con muy pocas propuestas y aún esas pocas escasamente mencionadas. En eso también intervienen los medios que le dan más visibilidad a exabruptos, chicanas, insultos, descalificaciones, acusaciones, críticas, que a las ujú. propuestas, que eso también, porque en definitiva eso está relacionado con el rating, les da más rating eso que una aburrida descripción de las propuestas. Entonces ha tenido mucha visibilidad mediática, pero ha faltado, sí, en general, no hablo de la oposición o del oficialismo, en general ha faltado una plataforma política seria, expresada en términos de concretos, etcétera, porque lo que pasa, y esto no lo pensamos los electores en general, pero cuando uno elige diputado, lo que está eligiendo es quién va a ayudar a definir o contribuir a definir las normas por las cuales nos organizamos como sociedad. Eso es lo que hace el Poder Legislativo. Define las leyes con las cuales todos tenemos que convivir. Ujú. Y eso hace a la construcción del país, digamos, el país que resulta es el país que resulta básicamente de sus leyes. Eh, entonces, cuando ellos me piden que los vote para que ocupar una banca y cumplir esa función, yo necesito que me digan qué es lo que van a hacer en esa función. Es obvio. Claro. Necesito que me digan, ¿cuál es la primera ley que vas a proponer? Pues, ¿no? Bueno, nada de eso sucedió. La campaña fue, como dije, de agravios y descalificaciones, y bueno, todo lo que ya sabemos. Y la verdad que es triste, y la verdad que ha generado en la ciudadanía un alto nivel yo te diría, de hastío. La calificación de la clase política viene cayendo, en la imagen de la clase política viene cayendo año tras año, porque además, y hay que decirlo, en general la clase política se viene degradando desde la vuelta de la democracia hasta acá, con excepciones, pero se viene degradando. La farandulización de la política que comienza en la era Menem continúa. Los outsiders que tienen algún grado de instalación social son convocados para encabezar o participar en listas. En Santa Fe, el Frente de Todos lleva a un periodista que no lo voy a descalificar,
periodista, periodista deportivo, creo, Sí. que tiene una instalación en Rosario. Pero bueno, pero entonces no lo convocan por su trayectoria política, lo convocan por su instalación en el imaginario, y eso no es la política. Claro, Así que sí, la sensación que ha dejado, para claro. terminar, la sensación que ha dejado en general, y lo percibimos y lo encontramos, es de un altísimo hastío con la clase política, ¿no? Sí. Con la dirigencia política. Claro, claro, Raúl, claro, eh, claro. en sintonía con esto último que planteabas, por ejemplo, el caso de Lewandowski en Santa Fe, que tiene un alto grado de instalación, Sí, eh, Lewandowski. tiene también correlatos, digo, con las redes sociales. Da la sensación de que cuanto más instalado estás en las redes sociales, más chance tenés de que te convoquen a ocupar un cargo, cuántos seguidores tenés, digo, ha sido una campaña muy extraña, Sí, y ¿hay alguna forma de ponerle un parate a ese debilitamiento, digamos, de la política, de la imagen de la política? bueno, primero ponderemos qué son las redes sociales. Claro. Cuentas de Twitter en Argentina, cuentas argentinas de Twitter, hay 5 millones, en un electorado de 37 millones. Ujú. ¿Ok? Mm, Hay 16 millones de cuentas de Facebook y hay un número intermedio que no recuerdo, creo que son 8 millones de cuentas en Instagram. Ujú. O sea, mm, esto es un tema. El otro tema es que, bueno, lo que quiero decir es que no son tan importantes. Claro. Y lo otro es que en Twitter, por ejemplo, en un noticiero uno ve, fue trending topic el tweet de X. Y uno mira, y si trending topic se define por el tweet más retuiteado en un momento determinado. Sí. Entonces, cuando uno busca el histórico de ese tweet, resulta que fue el tweet más retuiteado. ¿Con cuántos retweets? 1500. ¿Cuánto duró? 5 minutos. Claro. Pero al llevarlo a un noticiero o a un programa de noticias, un programa político, que lo reproduzcan 2 o 3 programas políticos, le dan una visibilidad que no corresponde con su verdadera representatividad social, Ujú. el fenómeno. Lo que hacen es legitimar un fenómeno menor, los medios. ¿Por qué? Porque eso da rating. Claro. Es interesante el fenómeno. Entonces eso también tiende a deformar toda la percepción que nosotros tenemos de la importancia de los, entre comillas, famosos, ¿no? Ujú. claro, Sí, claro. claro, claro. Claro. Claro, Raúl, respecto de la provincia de Buenos Aires en particular, desde las primeras mediciones, cuando comenzó la campaña, hasta la última medición, ¿hubo grandes diferencias o se mantuvo parejo esto? En general se mantuvo parejo. El Mm, Photogate no afectó para nada la intención de voto del Tolosa mm, Paz. Nosotros teníamos mediciones anteriores y después empezamos la mm, sistemática. Y el efecto fue cero. Fue cero. Después, si querés, mm, hablamos de por qué fue cero. Pero el efecto fue cero. Lo que sucedió durante la campaña es que la suma de los electores de Diego Santilli y Facundo Manes, de a poquito, de a un punto, 2 puntos, ha ido creciendo y ha achicado la diferencia hasta tener una diferencia eh, pequeña con la fórmula del Frente de Todos. Esto es lo único que encontramos así claramente. Lo otro no lo puedo decir, pero vamos a registrar una diferencia entre la intención de voto que nosotros registramos y la mm. cantidad de votos que efectivamente obtiene cierto candidato que tuvo bueno, una campaña de spots publicitarios poco feliz, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, spots bastante No bizarros, lo y a voy a eso te No, refieres. Sí, sí. La Sí, claro. mamá no es un argumento político. no, no, Eso seguro. Claro, 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 claro. claro, claro. Raúl, y como para ir terminando, No, perdón, yo te quiero hacer una pregunta, Raúl. adelante. Varias veces, en varias elecciones he tenido la posibilidad de entrevistarte y a partir de ahí, digo, no, para mí, digo, es muy importante poder hacerlo siempre previo a una elección, pero digo, el fenómeno Milei, ¿cómo lo analizás? Sí, es Quiero difícil de saber tu analizar. opinión, te juro. Bueno, hay maneras de analizarlo que te dan alguna
algún dato, no, son datos que no terminan de explicar completamente el fenómeno, pero hay alguna manera. Primero, la composición del voto, Ujú. es decir, la composición de sus seguidores. Cuando vos haces la encuesta y mirás, bueno, fulano tiene 20, el otro tiene 30, el otro tiene 10, lo que sea, Ujú. después ese 20, ese 30, ese 20, ese 10, lo mirás en términos de segmentos sociales. Lo podés mirar en términos de nivel educativo, podés mirar en términos de género, lo podés mirar en términos de rango de edad, de religión. Ujú. Lo cortás con las variables que hayas incluido. En términos de la composición del voto, se me fue de la cabeza, Milei, Javier Milei, Sí. Milei, la Milei. composición de su voto es fuertemente sub 30, fuertemente, totalmente desproporcionado con cuánto el porcentaje que esa franja de edad ocupa en la sociedad, digamos. Claro. Es más o menos es más o menos un tercio de la sociedad y no es un tercio de los votos de aquellos que dicen votar a Milei, es casi un 60%. O sea, es un sesgo muy, muy importante en términos de edad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la, nadie entiende lo que dice Milei, es muy raro porque no termina nunca de hablar, ¿no? Pero es ese tono, claro. Entonces, ¿desde dónde convoca? Bueno, tiene dos variables. Una es la antipolítica, que hay un sector que detesta la política, que está profundamente enojado con la política, y como él denosta la política y los políticos constantemente sin distinción de nada, no distingue a nadie, son todos, Sí, sí, sí. bueno, y los insulta, en los medios los insulta literalmente, eso tiene resonancia positiva con ese sector que está enojadísimo con la política, el sector más extremo, más enojado. Y por otro lado, entre los jóvenes, más jóvenes, digamos 20 años para abajo, que es de 20 a para abajo es la edad de la adolescencia. Y la adolescencia es de romper. Claro. La adolescencia quiere transgredir las normas y encuentra en él, pero en su personalidad, no en su discurso, porque no tiene un discurso demasiado coherente, Ujú. en su personalidad una atracción que hace resonancia con su propia sensación de esta sociedad es una porquería, hay que romperla, etcétera. Lo que decimos todos en la adolescencia, Sí, sí, digamos. claro. Y eso explica un poco, no totalmente el fenómeno Milley, pero un poco lo explica así. Claro. Yo había querido hacer una pregunta porque si bien nuestro productor general es el señor Gustavo Cano, que lo tenemos en pantalla, hoy me toca a mí hacer de mala y Sí, fijar los horarios, que ya nos estamos pasando sí, sí, de sí, sí. rango. No, simplemente como para cerrar, ¿qué pasa con el interior? El interior aparece como una, digamos, muy, muy distinto a todo esto que estamos percibiendo, viendo, mirando y leyendo en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, ¿no? Cada región es particular y diferente, ¿no? Absolutamente. Nosotros pensamos en términos de una elección nacional, porque sí, va a haber elecciones en todas las provincias, pero en realidad, aunque se eligen cargos nacionales, senadores nacionales y diputados nacionales, en realidad son 24 elecciones provinciales donde Ujú. pesa muy fuerte la lógica electoral de esa provincia. No es lo mismo la Claro. lógica electoral de Santa Fe que de Buenos Aires o de Córdoba. Son cosas completamente distintas por la trayectoria que han tenido los referentes políticos de distintas gestiones en cada una de esas provincias. Ahí, Sí, sí. por eso no se puede extrapolar. Y después hay algo que a mí, cuando lo dicen, a veces me fastidia un poco en las elecciones de mitad de término. Hacen una suma de votos y dicen, bueno, el oficialismo perdió, porque a total país obtuvo 40%, ponele, y entonces quiere decir que un 60% votó en contra. Sí, pero ninguna otra fuerza sacó el 40%. Entonces, Claro. en realidad no es así, es una pirueta discursiva para descalificar un triunfo. Eso Claro. tampoco nos hace bien. Y en general es el periodismo y los políticos los que hacen ese tipo de jugarreta, pero no es verdad eso. Hay, Claro. digamos, si una fuerza consigue el 40% a nivel nacional, es la fuerza hegemónica, punto. No, Claro. ¿qué hay que discutir? Hay que aceptarlo. Así que Claro. cada elección provincial es distinta. Si miramos Santa Fe, por ejemplo, es interesantísima esta elección de paso en Santa Fe, Ujú. porque de las tres fuerzas principales, entre las tres hay ocho listas, dos en el Frente de Todos,
4 en Juntos por el Cambio y 2 en el socialismo. Ahí sí hay una verdadera, realmente verdadera elección de paso. Ujú. Y está bueno porque además todas las fórmulas tienen diferencias entre sí muy pequeñas, digamos. En el Frente de Todos la diferencia es a favor de Rossi, que casi todos tenemos, es muy, muy escasa, no se puede decir quién gana ahí. En Juntos por el Cambio, las 4 fórmulas tienen menos de 2 puntos entre sí, 3 puntos el último respecto del primero. Claro. Y el socialismo, hay 2 fórmulas, una la encabeza la viuda de Lischit, que le saca a Giustiniani, que es el candidato de la otra lista, le saca también una cifra muy, muy ajustada de votos por encima, pero ahí está, es muy interesante la elección de Santa Fe. Yo prestaría mucha atención a esa elección. Porque además hay Ok. un verdadero juego de la democracia, y Sí, claro. realmente ahí sí está jugando. Sí, claro. Sí, Claro, claro. claro, Eso es lo claro, lindo de claro. lo bueno, lo sano de las PASO, en realidad, es que se den ese tipo de internas tan reales, ¿no? Digo, también, digo, tan reales. Raúl, de verdad, un enorme placer, como siempre, poder verte y charlar No, contigo. no, cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto, no. A mí me gusta hablar con ustedes. Yo vengo del sindicalismo originalmente. Me lo has contado en una Sí, oportunidad. sí, sí, yo vengo de Bueno, hijo y nieto de sindicalistas. Raúl, bueno, Raúl, muchas Sí, gracias por sí. habernos acompañado hasta cualquier otro momento. Iluminaste parte de nuestras dudas con esto que nos contaste. Así Bueno, que, sí, 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 de verdad lo digo. Así que muchas gracias y hasta cualquier otro momento. gra- gracias y cuando ustedes quieran, con mucho gusto. pasó Bueno. Raúl Aragón por aquí, por Ate con Arte y Parte. Vamos a una tanda y volvemos, dale. Sí, no sé.